Isekai Oji-san, capítulo 76 del manga. El capítulo inicia con Fujimiya, Takafumi y el Oji-san sentados junto a la mesa, listos para ver el otro mundo. Pero en eso Takafumi le pregunta al Oji-san si lo que dijo hace tiempo era verdad, sobre que todos los del otro mundo tenían rasgos bien definidos. Porque viendo la historia hasta el día de hoy, habían varias personas que no lo eran, y le pregunta si quizás quiso decir que de jóvenes eran atractivos, llamando la atención de Fujimiya. El Oji-san se levanta de la silla y le dice que sí es verdad que la gente del otro mundo eran todos hermosos, y luego señala a un aldeano que se veía poco atractivo a los ojos de Fujimiya y Takafumi. El Oji-san agranda la imagen para enfocar el ojo del aldeano, para señalar que tenía párpados dobles, que para el Oji-san significaba persona atractiva. Fujimiya y Takafumi ponen una cara que le decía al Oji-san que no era verdad. Luego cambia el enfoque señalando al jefe del pueblo, para que vieran que estaba usando un pequeño arete en la oreja izquierda, demostrando que era una persona guapa. Fujimiya y Takafumi mueven la cabeza para negar la afirmación del Oji-san, quien no podía creer la reacción de sus sobrinos. Regresando a la historia del otro mundo, de camino a la montaña Marukido, Mabel le dice al Oji-san: «Oye Wolf, entonces juntamos a los 4 de los 8 dragones primordiales, y cuando los derrotemos, atravesamos la distorsión espacio-temporal que se forme y regresamos a Japón Bajamal. ¿Era así?». El Oji-san le responde: «Sí, así es». Mabel, al escuchar la respuesta del Oji-san, lo cuestiona diciéndole: «¿No es imposible? Primero, ¿qué prueba hay de que esa distorsión conecte con Japón Bajamal?», dejando pensativos a Fujimiya y Takafumi por esa gran deducción. Mabel continúa y dice: «Eso no es más que una suposición de ojalá sea así, de Wolf. En lugar de esas fantasías, ¿no sería mejor centrarse en la realidad aquí?», con un claro enrojecimiento de sus mejillas. Podría ser buen plan sentar cabeza y... pero luego se queda en silencio al ver que el Oji-san estaba muy deprimido. ¡Su madre! ¡Madre, qué ocurre! ¿Qué te pasa? Y para animarlo le dice: Bueno, pero lo de que los choques de poder crean distorsiones probablemente sí es verdad, ¿no?», llamando la atención del Oji-san. Luego Mabel le cuenta: «Hace 400 años, cuando la espada de hielo estaba en manos de mi ancestro, el caballero fundador chocó con el dragón de llamas en la montaña Marukido. Existe la leyenda de que el cielo se partió por la feroz batalla, y de su interior brotaron masas de tierra». El Oji-san le responde sorprendido: «¿En serio?». Mabel agrega: «Bueno, pero no hay ninguna historia de que alguien haya atravesado eso». El Oji-san vuelve a deprimirse por estas últimas palabras. Unos momentos después, Mabel cambia de tema y pregunta: «Por cierto, Wolf, ¿tú también te enojas?». El Oji-san le responde: «¿Eh?». Mabel le dice: «No te hagas el tonto, lo de hace rato, cuando los del pueblo te confundieron con un orco». El Oji-san le responde: «Ah, bueno, tampoco es que me haya enfadado de verdad, pero demostrar que no soy un orco es importante». Mabel le dice: no te hagas el cool, Senpai estaba que ardía de furia hace un momento, jejeje, mientras tenía una cara idéntica a la de Nagatoro. Fujimiya y Takafumi comentan entre ellos que eso podría ser verdad, agregando que esa risa era horrible. Regresando a la historia, el Oji-san le responde: «Ah, era por eso». Mabel le dice: «Lo sabía». El Oji-san complementa y dice: «Fue porque estaban hablando mal de Mabel, que si basura y no sé qué, es normal enfadarse si dicen eso». Mabel, al escuchar lo que dijo el Oji-san, se queda paralizada. Su cara se colorea de rojo y solo atina a decir: «¿Eh?». El Oji-san finaliza y dice: «Bueno, al final entendieron que Mabel es increíble, así que estuvo bien, aunque la gente del pueblo habla demasiado directo». Mabel, algo nerviosa, le pregunta al Oji-san: ¿Por qué Wolf se enfadó por mí?». Y sin previo aviso, el Oji-san se da la vuelta y sujeta la mano izquierda de Mabel con su mano derecha y la presiona contra un árbol usando todo su cuerpo, tomando por sorpresa a Mabel. ¡Qué rico que va a ser! Mabel se queda paralizada ante el acercamiento repentino, pero el Oji-san le dice:
ahí, llamando la atención de Mabel. El Oji-san la guía con la mirada y pregunta, ¿será ese? Mabel ve hacia donde el Oji-san estaba mirando, y a lo lejos se puede ver a una extraña criatura. Mabel, aún en los brazos del Oji-san, le dice, sí, es un mono de nieve. El Oji-san pregunta, ¿está solo merodeando o está haciendo de guardia nocturno? Mabel le dice, probablemente. El Oji-san agrega, si llama a los demás estamos en problemas, mejor evitarlo. Mabel le responde, sí, entendido. Fujimiya comenta que no puede creer que el Oji-san entienda el concepto de pasar desapercibido. El Oji-san muy animado le responde que lo aprendió de Sega y que Takafumi lo interrumpe diciendo, silencio tío, siendo apoyado por Fujimiya. Regresando a la historia, Mabel al notar que aún estaba apegada al Oji-san se avergüenza y dice, Wolf, jeje, esto está un poco cerca. El Oji-san la abraza con más fuerza y le pide que guarde silencio. Mabel se avergüenza más y más por estar tan apegada al Oji-san. El Oji-san le dice que este es el momento de aguantar para no ser vistos, como los hermanos de un juego de Sega. Mabel no aguanta más y dice, Reiberio Yuru Elram, y se lanza a gran velocidad hacia el mono de nieve. El Oji-san es tomado por sorpresa. El mono de nieve, al sentir el movimiento, se gira para atacar con su puño, destrozando la cabeza de Mabel. Pero resulta que esa no era la verdadera Mabel y solo era una ilusión de hielo. La verdadera Mabel estaba saltando por encima del árbol, y mientras va cayendo a gran velocidad dice, «Baila, espada divina de hielo». Una vez que Mabel toca el suelo, el mono de nieve había sido congelado. Mabel se levanta lentamente y dice, «Ahora duerme. Listo». El Oji-san se acerca a Mabel y dice, «Lo hiciste, como se esperaba. Pero, ¿por qué te lanzaste tan de repente? ¿Eras tan combativa? Ni que fueras como la elfa». Mabel, algo avergonzada, le dice, «Tenemos que ir al punto C. Si perdemos tiempo aquí, se hará de día antes de colocar los talismanes explosivos». El Oji-san le responde, «Cierto». Unos minutos después, mientras caminaban, el Oji-san, que estaba a unos pasos atrás de Mabel, le dice, «En realidad no estabas destinada a luchar así con la espada divina de hielo, aunque eres muy fuerte». Mabel le responde, «Sí, originalmente mi misión era ser una protectora. Se suponía que un espadachín vendría al pueblo a derrotar al dragón de llamas, y al convertirme en la pareja de ese espadachín expandiría el uso de la espada de hielo. El espadachín como portador liberaría el poder de la espada y sellaría al dragón congelándolo. Después tendría hijos con ese espadachín y pasaría la espada a la siguiente generación. Ese era el plan». El Oji-san le dice, «¿Casarte con alguien que recién conoces? ¿De verdad estabas bien con eso?» Mabel, algo resignada, le responde, «Bueno, son las reglas, ¿no? Como miembro del clan de hielo, mi misión era proteger la espada y transmitirla a la siguiente generación. Ese era todo mi propósito de vida». El Oji-san, algo confundido, se detiene y pregunta, ¿misión? Mabel recupera su ánimo y se gira para ver al Oji-san y le dice, «Bueno, eso también, hasta que cierta personita lo arruinó todo», con una linda sonrisa traviesa. El Oji-san se queda en silencio unos segundos y luego dice, «¿Acaso no querías que fuera así? Qué difícil es entender otras culturas». Mabel piensa un poco y le responde, pues desde que el dragón de llamas revivió, muchos espadachines vinieron al pueblo buscando el honor de ser cazadores de dragones. Pero imponía condiciones absurdas a esos hombres fuertes. Si no traes tal cosa, no te doy la espada. La verdad me divertía». El Oji-san recuerda y dice, «Ah, a mí también me dijiste eso. ¿Se lo decías a todo el mundo? ¡Qué mala!». Mabel le responde, «Claro, incluso se lo dije a ese cazador de bestias gigante Doldor». El Oji-san le pregunta, ¿A ese Doldor también le pusiste condiciones imposibles? Mabel, algo nerviosa, le responde, «Ese sí que daba miedo». El Oji-san complementa, «¡Qué valiente!», mientras que Fujimiya le pregunta a Takafumi de quién estaban hablando. Mabel continúa y dice, «Le dije, tráeme una escama del dragón de luz de los 8 dragones primordiales, y se enfadó muchísimo, jijiji». El Oji-san, algo sorprendido, le dice,
Pero si ese dragón ya no existe, era imposible. No lo sé. ¿Tú qué piensas al respecto, Yubarta? ¡Ajá, se mamó! Mientras siguen caminando, el Oji-san comenta que la misión de Mabel era parecida a la vida de la princesa Kaguya, llamando la atención de la princesa de hielo. Mabel alegremente comenta, ¿Alguien muere ahí? ¡Qué locura! El Oji-san le dice, a veces la moral de los cuentos antiguos es rara. Mientras siguen conversando, Fujimiya en voz baja le pregunta a Takafumi qué condición le puso Mabel al Oji-san. Takafumi le responde, quiero ver las flores esponjosas de la montaña Marukido que vi de niña con mi madre. Fujimiya se acerca más a Takafumi y pregunta, ¿y eso qué tan difícil es? Takafumi le responde, ni idea, la montaña Marukido es esta. ¡Anota eso! ¡Anota eso! Regresando a la historia, Mabel y el Oji-san ven a lo lejos a un grupo acercándose, que resulta ser una manada de monos de nieve. El Oji-san, alarmado, le dice a Mabel, «¡Maldición, escondámonos!». Mabel le pregunta, ¿Dónde? El Oji-san usa su magia rápidamente. Cuando los monos de nieve llegan al lugar donde estaba el Oji-san y Mabel, notan que no había nadie y en su lugar había un pequeño montón de nieve. Los monos de nieve observan en todas las direcciones y luego se acercan al montón de nieve. Mabel estaba recostada en el suelo y el Oji-san estaba encima de ella. Claramente están camuflados con nieve gracias a la magia del Oji-san. Pero luego un mono de nieve se sienta encima de ellos, tomándolos por sorpresa. Y luego otro más se sienta sobre ellos, claramente cansado. Mientras que el Oji-san y Mabel se veían muy preocupados por la situación actual. Terminando así el capítulo 76 del manga.